Imagina que te vas a la cama en tu choza y segundos después, algo te agarra el cuello y te arrastra a la oscuridad. Te despiertas, intentas gritar, pero el aire está bloqueado por poderosos colmillos. Lo último que ves son los ojos fríos y brillantes del asesino antes de que desaparezca contigo en la jungla. A principios del siglo XX, este horror se convirtió en una realidad para cientos de habitantes de la provincia india de Almora. El leopardo de Panara es un nombre que todavía causa escalofríos entre los historiadores y amantes de la vida silvestre. Esta bestia mató a más de 400 personas, irrumpiendo en sus hogares, sacando a las víctimas de sus camas y causando pánico en aldeas enteras. No era solo un depredador sediento de sangre, se convirtió en un verdadero demonio nocturno que jugaba con los humanos. Los cazaba como si fuera su presa favorita. Los años pasaron, pero el leopardo seguía siendo esquivo. Los mejores cazadores no podían atraparlo, y el miedo entre la población creció. Pero un día, su rastro fue tomado por un hombre cuyo nombre ahora es conocido por cualquiera que esté interesado en la vida silvestre: Jim Corbett. Decidió terminar esta pesadilla de una vez por todas. ¿Cómo se convirtió un leopardo común en un caníbal despiadado? ¿Por qué prefería cazar humanos? ¿Y cómo logró un hombre derrotar a un monstruo que permaneció invulnerable durante muchos años? Hoy contaremos la historia del leopardo de Panara, el asesino más mortal entre los gatos salvajes. A principios del siglo XX, la India estaba pasando por uno de los períodos más oscuros de su historia. Los brotes de cólera y peste se han cobrado millones de vidas, convirtiendo pueblos enteros en cementerios desiertos. Las cifras oficiales hablan de 6 millones de víctimas de enfermedades solo entre 1896 y 1908. Los cuerpos de los muertos a menudo eran arrojados. Fue entonces cuando los caníbales comenzaron a aparecer en la jungla india. Tigres hambrientos y leopardos, privados de sus presas habituales, comenzaron a probar carne humana. Pero si la mayoría de los depredadores fueron asesinados debido a la inanición, el leopardo de Panara lo convirtió en su hábito. No solo atacaba a los débiles, sino que cazaba a los humanos como un juego, y lo hacía con una agilidad asombrosa. Este rastro de sangre se extendió desde 1905 hasta 1910. Un leopardo que operaba en la provincia montañosa de Almora se cobró la vida de al menos 400 personas. Venía de noche, abría las puertas de las chozas, arrastraba a mujeres y niños, subía a los tejados de las casas para entrar. Nadie podía predecir cuándo volvería a golpear. Los residentes no salían por la noche, cerraban las puertas, pero eso no los salvaba. Las autoridades locales estaban en pánico. Contrataban cazadores, pero nadie podía ni siquiera seguir el rastro de la bestia. Luego, los funcionarios indios pidieron ayuda a un hombre que ya estaba limpiando los bosques, destruyendo a otros caníbales. Fue el cazador y naturalista británico Jim Corbett. Era muy consciente de que el leopardo de Panara no era solo un animal salvaje, sino un astuto asesino que aprendió a cazar humanos mejor que cualquier otra presa. Pero nadie podía imaginar que le esperaba la caza más difícil de su vida. El primer encuentro de Jim Corbett con las consecuencias de las atrocidades del leopardo de Panara tuvo lugar en un pueblo de la provincia de Almora. El cazador se encontró con un joven que salió corriendo de su casa con horror en su rostro. La historia que contó hizo que Corbett se diera cuenta seriamente del enemigo que enfrentaría. Por la noche, un leopardo se coló en su casa y atacó a su esposa. El depredador la agarró por la garganta y la arrastró lejos, pero el esposo logró golpear a su esposa y cerrar la puerta frente a la nariz de la bestia. Durante toda la noche, se sentó con miedo, escuchando al leopardo rascarse la puerta, tratando de recuperar a su presa. Por la mañana, Corbett examinó a la mujer herida. No tenía posibilidades de sobrevivir. El leopardo dejó profundas laceraciones en su cuerpo, y el calor y un enjambre de moscas hicieron lo suyo. La infestación se extendió demasiado rápido. No fue un ataque aislado.
En las aldeas se contó cómo el depredador irrumpió en las casas, arrastró a las personas y llevó sus cuerpos a densos arbustos. No solo estaba atacando, estaba jugando con su presa. Si al principio las víctimas eran aquellos que vagaban por el bosque, luego el leopardo dejó de temer a las personas y comenzó a entrar directamente en las casas. El problema no era solo su crueldad, sino también su increíble astucia. El leopardo sabía cómo evitar las trampas, sentía emboscadas, se movía de una manera que nadie podía predecir su próximo ataque. Los lugareños no podían dar una descripción precisa de la bestia. Aparecía en la oscuridad y el miedo borraba todos los detalles. Corbett comenzó a estudiar sus hábitos. Descubrió que el leopardo siempre llevaba los cuerpos de las víctimas a densos matorrales cerca de las aldeas. Los residentes afirmaron que incluso días después del ataque, la bestia podría permanecer en la misma área, escondiéndose entre los árboles y rastreando a nuevas personas. Pero la pregunta principal seguía abierta. ¿Por qué este leopardo se convirtió en un caníbal? Los depredadores comunes no atacan a los humanos si tienen una opción. Entonces, ¿qué lo hizo así? Corbett sugirió que la causa estaba en el brote de cólera. Las personas debilitadas por la enfermedad se convirtieron en presas fáciles, y los cuerpos de los muertos arrojados a la jungla enseñaron al depredador al gusto de la carne humana. Era una teoría lógica, pero más tarde Hunter se dio cuenta de que estaba equivocado. Cuando Corbett llegó de nuevo a Almora en septiembre de 1910, la situación en la provincia se había vuelto crítica. Los ataques de leopardo aumentaron y el miedo entre los residentes alcanzó su punto máximo. A diferencia de otros caníbales, esta bestia no elegía senderos forestales aislados. Atacaba directamente en las aldeas, irrumpía en las casas, se abría camino a través de los techos y, a veces, incluso rompía puertas. Corbett sabía que una simple emboscada en los arbustos no funcionaría. Este leopardo era demasiado inteligente. Era necesario estudiar cuidadosamente sus rutas, comprender las tácticas de sus ataques y construir un plan. Primero, el cazador decidió verificar si el leopardo todavía vive en los lugares donde fue visto por última vez. Para hacer esto, compró 2 cabras, un cebo clásico para cazar grandes depredadores. A uno lo ató junto a un espeso arbusto, donde, según los locales, el caníbal arrastraba a sus víctimas. El segundo lo dejó en el pueblo. Si el leopardo todavía está aquí, seguramente atacará a uno de ellos. A la mañana siguiente, Corbett encontró una confirmación de sus conjeturas. Una de las cabras había desaparecido y había rastros alrededor del lugar donde estaba atado. El depredador se escondía en los arbustos, pero atraparlo todavía era increíblemente difícil. La preparación para esta emboscada tomó unos días más. Corbett eligió un viejo roble cerca del lugar donde el leopardo atacó por última vez. El árbol estaba podrido, con ramas podridas, pero simplemente no había otras opciones. Se subió a él y, con la ayuda de los lugareños, aseguró varillas de caña alrededor del tronco, lo que debería haber impedido que el leopardo subiera. Abajo, a 30 metros del árbol, ataron a otro cabrito. Corbett sabía que si el leopardo aparecía, lo primero que atacaría era a él. Esto le dará al cazador la oportunidad de disparar. Llegó la noche. Jim estaba sentado en un árbol, agarrando un arma cargada con un cartucho. La oscuridad era absoluta, ni la luna ni las luces. El único punto de referencia para él era el sonido. Primero, el cazador escuchó pasos débiles, luego el sonido de una rama que se rompió. El bosque se congeló. En algún lugar de abajo, el cabrito comenzó a ponerse nervioso, haciendo sonidos intermitentes. Corbett sabía que había un leopardo cerca, pero sucedió algo que no esperaba. La bestia no se lanzó inmediatamente al cebo. Eligió otro objetivo. De repente, Jim sintió que algo se movía debajo del cañón. El leopardo intentó trepar a un árbol. Olió a un hombre y decidió que la mejor presa no estaba abajo, sino arriba. Las patas con garras comenzaron a raspar el tronco. La bestia trató de romper las varillas de caña. Corbett contuvo la respiración. Si el leopardo se rompe, no tendrá oportunidad.
Las armas son incómodas de usar de cerca, y en la oscuridad es casi imposible luchar contra un depredador enojado. Pero la caña aguantó. El leopardo no pudo subir y, habiendo perdido interés, corrió hacia el cabrito. Jim sabía que era su única oportunidad. Esperó el momento en que el leopardo se abalanzó sobre la víctima. Apuntó a la oscuridad y disparó. Hubo un gruñido sordo, luego un silencio. Corbett no se movió. ¿Estaba muerto el leopardo? ¿O simplemente se escondió esperando el momento adecuado para devolver el golpe? Esperar hasta la mañana era arriesgado. Si la bestia aún estaba viva, podría escapar. Jim bajó del árbol y, junto con los lugareños que vinieron a revisarlo, fue en busca del cuerpo. Caminamos lentamente, iluminando el camino con antorchas. Los primeros metros son un silencio total, pero de repente un gruñido enojado vino de los arbustos. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un leopardo saltó de la oscuridad. Fue herido, pero no muerto, y ahora, acorralado, atacó. Los cazadores, en pánico, se apresuraron a huir, llevándose las antorchas con ellos. Jim se quedó en la oscuridad total, cara a cara con un ogro furioso. Los segundos parecían una eternidad. Corbett apenas pudo ver la silueta de la bestia, que se preparó para el salto. Lentamente levantó el arma, apuntó al pecho y apretó el gatillo. Hubo un segundo disparo, esta vez justo en el blanco. El leopardo cayó, su cuerpo se sacudió por última vez y todo se calmó. Fue el final de una pesadilla de 5 años. Cuando los aldeanos regresaron y vieron al leopardo muerto, una mezcla de miedo, alivio e incredulidad se reflejó en sus rostros. Esta bestia fue durante muchos años la pesadilla de sus vidas, y ahora su cuerpo yacía frente a ellos, despojado del poder aterrador que tenía durante su vida. El leopardo de Panar, que mató a más de 400 personas, finalmente fue derrotado. Corbett examinó el cadáver y se dio cuenta de que todos estos años sus conjeturas sobre las razones para convertir al leopardo en un caníbal eran solo parte de la verdad. Sí, la epidemia de cólera jugó un papel, pero la causa principal estaba en su mandíbula. En su juventud, el leopardo cayó en la trampa de los cazadores furtivos y sufrió una grave lesión. Debido al daño, ya no podía cazar su presa habitual, y la gente resultó ser una salida fácil para él. Esta caza se convirtió en una de las más difíciles de la carrera de Corbett. A pesar de toda su experiencia, Leopard lo puso en situaciones desesperadas varias veces y fácilmente podría salir victorioso. Si no fuera por una buena combinación de circunstancias, las cosas podrían haber terminado de otra manera. Pero incluso después de la muerte del caníbal, el miedo no abandonó de inmediato a los lugareños. Durante demasiado tiempo vivieron en constante terror y ahora tuvieron que acostumbrarse a la idea de que los ataques nocturnos finalmente habían terminado. La historia del leopardo de Panara se ha convertido en una leyenda. Esta bestia ha pasado a la historia como uno de los caníbales más mortales entre los gatos salvajes. Pero si lo piensas bien, en esta historia no solo había un depredador, sino también presas. El leopardo también ha sido víctima de la crueldad humana, y su destino es un claro recordatorio de lo peligroso que es alterar el equilibrio de la vida silvestre. ¿Qué opinas tú? ¿Quién es el verdadero villano en esta historia? ¿El leopardo que mató para sobrevivir o las personas que lo convirtieron en un monstruo con sus acciones? Escribe en los comentarios,